Por favor, señor, no me quite mi casa. Aquí nacieron mis hijos, aquí murió mi esposo. Las lágrimas de María Guadalupe Hernández caían como gotas de lluvia sobre los documentos que el licenciado Ramírez acababa de ponerle enfrente. 68 años de vida, 40 de ellos en esa casa de adobe azul en la colonia Reforma de Guadalajara, y ahora este hombre de traje caro le decía que tenía que irse. Lo siento mucho, doña María, pero usted firmó estos papeles. La casa ya no es suya. ¿Cómo era posible? Ella nunca había vendido nada, nunca había firmado nada. Pero ahí estaban los documentos, con su firma, con su huella digital, con todo en regla según el notario. Abuelita, ¿qué pasa? Sofía acababa de llegar de la escuela, su mochila azul colgando del hombro, su uniforme arrugado después de un día completo en la secundaria. A sus 12 años era una niña despierta, de esas que siempre hacen preguntas incómodas y que manejan el celular mejor que muchos adultos. «Mi amor, nos tenemos que ir de la casa», le dijo la abuela, intentando limpiar sus lágrimas para no asustar a la niña. «¿Cómo que nos tenemos que ir? Esta es nuestra casa». El licenciado Ramírez miró a la niña con esa sonrisa falsa que usan los adultos cuando no quieren explicar las cosas feas. «Es un asunto de adultos, pequeña. Tu abuela vendió la casa y ahora tiene que entregar las llaves». «Mi abuela no vendió nada», respondió Sofía con esa seguridad que solo tienen los niños cuando saben que algo está mal. «Ella me hubiera dicho». «Sofía, por favor», murmuró la abuela, pero la niña ya estaba viendo los papeles sobre la mesa. Sus ojos grandes y café se movían rápidamente, leyendo, analizando. Era buena para las matemáticas, para entender las cosas que los adultos a veces hacían muy complicadas. «Esta firma está rara», dijo de repente. «¿Qué dices, mi amor?» «Abuelita, tú siempre firmas con tu nombre completo, María Guadalupe Hernández, viuda de Morales. Aquí solo dice María G. Hernández. Y mira la letra, está muy derechita. Tú escribes más chueco porque te duele la mano». El licenciado se puso nervioso. «Niña, por favor, no interrumpas. Estos son asuntos legales muy complicados». «¿Complicados para quién?», preguntó Sofía, cruzándose de brazos como hacía su mamá cuando se enojaba. María Guadalupe sintió algo extraño en el pecho. Su nieta tenía razón. Ella siempre firmaba con su nombre completo, desde que enviudó hace 15 años. Era una costumbre, una forma de honrar a su difunto esposo. Y sí, su letra era temblorosa desde que se lastimó la muñeca el año pasado. «Licenciado, ¿puedo ver el documento original?», preguntó la abuela, ahora con una voz más firme. «No es necesario, señora. Todo está en regla. Tienen 3 días para desalojar». El hombre recogió los papeles rápidamente y se dirigió hacia la puerta, pero antes de irse, se volteó hacia Sofía con una mirada que la niña nunca olvidaría. «Niña, te conviene no meterte en problemas que no entiendes». Cuando la puerta se cerró, la casa quedó en silencio. Abuela y nieta se quedaron viendo, cada una procesando lo que acababa de pasar. Pero Sofía ya tenía una idea formándose en su cabeza, una idea que cambiaría todo para siempre. «Abuelita», dijo con una sonrisa que su abuela conocía muy bien, «creo que nos están robando, y creo que sé cómo demostrarlo». Esa noche, mientras su abuela dormía inquieta en el cuarto de al lado, Sofía se quedó despierta con su celular bajo las cobijas. Era un teléfono sencillo, heredado de su prima mayor, pero tenía internet, y eso era todo lo que necesitaba. «Si nos están robando, tiene que haber más gente», pensó mientras escribía en Google «Fraudes inmobiliarios Guadalajara». Los resultados la dejaron helada. Docenas de noticias sobre familias que habían perdido sus casas de la misma manera. Siempre el mismo patrón. Adultos mayores, casas en colonias antiguas, documentos que aparecían de la nada.
Pinche licenciado mentiroso, murmuró en voz baja, usando una palabra que su abuela le había prohibido decir, pero que en ese momento se sentía perfecta. Al día siguiente, mientras su abuela preparaba café de olla en la cocina que había sido testigo de 40 años de desayunos familiares, Sofía le contó lo que había encontrado. «Mira, abuelita, aquí hay una señora de la colonia americana que dice que le pasó lo mismo, y aquí otra de Santa Tere, todas con el mismo licenciado Ramírez». María Guadalupe se sentó pesadamente en la silla de madera que había sido de su suegra. Esta cocina había visto nacer a sus 3 hijos, había escuchado las primeras palabras de Sofía, había consolado lágrimas y celebrado alegrías. «Pero, ¿qué podemos hacer, mi amor? Somos gente humilde. Él tiene estudios, tiene oficina elegante». «Abuelita, ¿te acuerdas cuando me dijiste que tu papá era carpintero, pero sabía más de madera que cualquier ingeniero?» «Sí, mi amor. Pues tú conoces esta casa mejor que cualquier licenciado, y yo conozco el Internet mejor que él». Sofía tenía un plan. Durante el recreo en la escuela, en lugar de jugar fútbol con sus amigas, se quedó en la biblioteca investigando. Buscó el nombre del licenciado en redes sociales, encontró su oficina, revisó comentarios. «Oiga, ¿usted también es víctima del licenciado Ramírez?», escribió en Facebook a cada persona que había comentado algo negativo sobre él. Las respuestas llegaron como avalancha. «Doña Carmen de la colonia del Fresno, me quitó la casa de mi mamá». «Don Roberto de Analco, ese cabrón nos estafó con terrenos falsos». «María Elena de la Minerva, mi hermana perdió todo por culpa de él». Pero había algo más. Todas las historias mencionaban al mismo notario, licenciado Javier Mendoza, Notaría Pública número 47. Esa tarde, cuando Sofía llegó a casa, encontró a su abuela empacando sus pocas pertenencias en cajas de cartón del Súper Aurrerá. «¿Qué haces, abuelita?» «Preparándonos para irnos, mi amor. Ya llamé a tu tía Rosa. Nos vamos a quedar con ella hasta encontrar un cuartito que rentar». «No, abuelita, mira lo que encontré». Sofía le enseñó su celular con capturas de pantalla de todas las conversaciones. Le explicó sobre el patrón, sobre el notario, sobre las otras víctimas. Todos dicen lo mismo, que el licenciado Ramírez aparece con documentos perfectos, firmados ante el mismo notario. «Pero abuelita, fíjate en las fechas». María Guadalupe se puso sus lentes de lectura, esos que había comprado en el tianguis, porque en el Seguro Social le habían dicho que tardarían 6 meses en dárselos. «Tu supuesta firma está fechada el 15 de marzo. ¿Y? Abuelita, el 15 de marzo estabas en el hospital. Te internaron por la presión alta, ¿no te acuerdas? Tienes el papel del alta médica». Los ojos de María Guadalupe se iluminaron por primera vez en días. Corrió a su armario y sacó una bolsa de plástico donde guardaba todos los papeles importantes: actas de nacimiento, de matrimonio, recetas médicas. «Aquí está», gritó, agitando un papel amarillento. «Ingreso el 14 de marzo, alta el 17. Estaba internada cuando supuestamente firmé». Sofía sonrió con esa satisfacción que solo sienten los niños cuando tienen razón. «Ahora sí los fregamos, abuelita». Pero su celebración duró poco. Alguien tocó la puerta con golpes fuertes, insistentes. No era la manera educada en que tocaban los vecinos o el cartero. «¿Quién será a estas horas?», murmuró María Guadalupe. Sofía se asomó por la ventana y su sonrisa se desvaneció completamente. Afuera había una camioneta negra sin placas y 2 hombres que definitivamente no venían a vender nada. Uno de ellos tenía el teléfono en la oreja. Sofía alcanzó a escuchar: «Sí, licenciado, ya estamos aquí. La niña se está metiendo donde no debe». «Abuelita, no abras», susurró Sofía, jalando a su abuela lejos de la puerta. Los golpes se hicieron más fuertes. ¡Bang! 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 «Doña María, sabemos que está ahí, solo queremos platicar». La voz sonaba falsa, como cuando los vendedores del teléfono te dicen que ganaste un premio que nunca pediste. María Guadalupe temblaba. En 68 años nunca había tenido hombres amenazantes en su puerta.
Su barrio era tranquilo, de gente trabajadora que se conocía desde hace décadas. ¿Qué quieren?, gritó hacia la puerta, su voz quebrada por el miedo. Queremos que su nieta deje de hacer preguntas en Internet, que borre todo lo que escribió, y que se olviden de este asunto de la casa. Sofía sintió una mezcla de terror y rabia. ¿Cómo sabían lo que había estado haciendo en Facebook? ¿La estaban espiando? «No voy a borrar nada», gritó la niña, y su abuela casi se desmaya. «Sofía, por favor». «No, abuelita, si nos están amenazando es porque tienen miedo, porque saben que tenemos razón». Los golpes pararon. Se escuchó a los hombres cuchichear entre ellos, luego pasos alejándose. Sofía se asomó de nuevo por la ventana. La camioneta seguía ahí, pero los hombres habían regresado a ella. «Se fueron», dijo, pero su alivio duró poco. Uno de los hombres salió otra vez y pegó algo en su puerta. Esperaron media hora antes de atreverse a ver qué era. Era una hoja blanca con un mensaje escrito a mano. 24 horas para desalojar, o las consecuencias serán peores. «Ya estuvo bueno», dijo María Guadalupe, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Vamos a empacar, Sofía. No vale la pena arriesgar tu vida por una casa vieja». «No es una casa vieja», explotó Sofía. «Aquí está enterrado mi abuelo en el jardín. Aquí nacieron mis tíos. Aquí me enseñaste a hacer tortillas. Esta casa somos nosotras, abuelita». Esa noche, mientras su abuela lloraba quedito en su cuarto, Sofía tomó la decisión más valiente de su corta vida. Abrió Facebook y en lugar de borrar lo que había escrito, creó algo nuevo. Un grupo público que llamó «Nos están robando nuestras casas, víctimas del licenciado Ramírez, Guadalajara». Escribió toda la historia, subió fotos de los documentos falsos. Publicó la foto del papel del hospital que demostraba que su abuela estaba internada cuando supuestamente firmó. Escribió sobre las amenazas, sobre la camioneta, sobre todo. Y luego hizo algo que cambiaría todo para siempre. Etiquetó a todos los medios de comunicación de Guadalajara que seguía: Canal 4, Televisa Guadalajara, El Informador, Milenio Jalisco. «Por favor, ayúdenos. Somos una abuela de 68 años y su nieta de 12. Nos quieren robar nuestra casa con documentos falsos. Ya amenazaron a mi familia. Si algo nos pasa, ya saben quién fue. Hashtag justicia para Doña María. Hashtag estafa inmobiliaria. Hashtag Guadalajara». Acompañó el post con un video que grabó en su celular, temblando pero decidida. «Me llamo Sofía Hernández, tengo 12 años. A mi abuela y a mí nos quieren robar nuestra casa. El licenciado Eduardo Ramírez dice que mi abuela vendió la casa, pero tengo pruebas de que es mentira. Hoy vinieron hombres a amenazarnos. Si ustedes también son víctimas de esta gente, únanse a este grupo. Si son periodistas, por favor ayúdenos. No tenemos dinero para abogados, pero tenemos la verdad». A las 3 de la mañana, su teléfono empezó a sonar sin parar. Notificaciones de Facebook, mensajes privados, comentarios, compartidas, 100 miembros en el grupo, 300, 500, 1000. Y entonces apareció el comentario que lo cambió todo. «Sofía, soy Carmen Rodríguez, reportera del Canal 4. Acabo de ver tu video. Estaremos en tu casa mañana a las 9 a.m. con camarógrafos. No dejes que nadie te intimide. La historia sale al aire mañana en el noticiero». Pero justo cuando Sofía sintió que por fin tenían esperanza, escuchó el sonido que había estado temiendo toda la noche. Motores de carros, varios, afuera de su casa, a las 3:30 de la madrugada. Esta vez no vinieron a tocar la puerta. Esta vez no era solo una camioneta. Eran 3 carros con las luces apagadas, estacionados como bloqueando toda la cuadra. Sofía despertó a su abuela en silencio, llevándose el dedo a los labios. Las dos se arrastraron hasta la ventana del cuarto, escondiéndose detrás de las cortinas que la misma María Guadalupe había cosido 20 años atrás. «¿Qué van a hacer?», susurró la abuela temblando.
Pero Sofía ya no era la misma niña asustada de hace 3 días. Algo había cambiado en ella desde que había decidido luchar. Tenía esa mirada feroz que su abuela reconoció inmediatamente. Era idéntica a la de su hijo cuando era pequeño y decidía treparse al árbol más alto del parque. Van a intentar asustarnos para que nos vayamos antes de que lleguen los reporteros, murmuró Sofía. Pero ya es muy tarde, ya subí todo a internet. Como si hubieran escuchado, uno de los hombres se bajó del carro y empezó a caminar hacia la casa. Pero en lugar de dirigirse a la puerta principal, se fue directo al medidor de luz. Clic. La casa se quedó completamente a oscuras. ¿Qué hacemos, mi amor?, preguntó María Guadalupe, ya sin poder controlar el miedo. Seguir luchando, abuelita, pero necesitamos ayuda. Sofía marcó al 911 desde su celular, usando los datos del teléfono que le quedaban. 911, ¿cuál es su emergencia? Me llamo Sofía Hernández, tengo 12 años, vivo en Hacienda Real 247, Colonia Reforma. Hay hombres rodeando mi casa. Mi abuela y yo estamos solas y tenemos miedo. ¿Los hombres han intentado entrar a la casa? No todavía, pero nos cortaron la luz y... La línea se cortó. Su teléfono se había quedado sin batería. No, murmuró desesperada. María Guadalupe tomó la mano de su nieta en la oscuridad. Mi amor, quizás ya es tiempo de... ¡No! Sofía se soltó y corrió hacia el cuarto de su abuela. Sabía que ahí había una linterna vieja que usaban cuando se iba la luz en las tormentas. Al abrir el cajón del buró, la linterna se encendió iluminando algo que nunca había visto antes. Detrás del cajón, pegado con cinta canela, había un sobre amarillo muy viejo. ¿Qué es esto, abuelita? María Guadalupe se acercó, entrecerró los ojos para ver mejor. Ay, mi amor, ese sobre lo coso tu abuelo antes de morir. Me dijo que si algún día alguien trataba de quitarnos la casa, lo abriera. Con manos temblorosas, Sofía abrió el sobre. Adentro había documentos de la casa, pero no cualquier documento. Era la escritura original de cuando el abuelo había comprado el terreno en 1985. Y algo más, una carta escrita a mano. María Guadalupe, mi amor, leyó Sofía con la linterna. Si estás leyendo esto, es porque alguien está tratando de robarte nuestra casa. En este sobre están los únicos documentos reales. Nunca hagas caso de papeles que no reconozcas. Y recuerda, el terreno de atrás nunca lo registré porque ahí está el tesoro que dejó mi papá. ¿Qué tesoro?, preguntaron las dos al mismo tiempo. De repente desde afuera se escuchó un grito. ¡Apúrenle! ¡Ya vienen las patrullas! Motores acelerando, llantas chirriando. Los carros se alejaron a toda velocidad. 5 minutos después llegaron 2 patrullas de la policía municipal. Y detrás de ellas, algo que Sofía nunca esperó ver a las 4 de la mañana. Una camioneta del Canal 4 con una antena gigante. Carmen Rodríguez, la reportera, se bajó corriendo con un camarógrafo. «Sofía, soy Carmen, ¿están bien?» «Sí, pero no entiendo. ¿Cómo supieron que...?» «Tu grupo de Facebook explotó, niña. En 2 horas tienes más de 10,000 miembros. Tu historia la han compartido 50,000 veces. Y no solo eso». Carmen le enseñó su teléfono. La pantalla mostraba decenas de comentarios de personas identificándose como víctimas del mismo licenciado. Pero había algo más sorprendente. «Mira estos comentarios, Sofía. No solo son víctimas. Hay personas que trabajan en el gobierno, abogados, incluso alguien que dice trabajar en la notaría». Sofía leyó los comentarios en voz alta. «Soy secretaria en la Notaría 47. El notario Mendoza cobra por firmar documentos sin que estén presentes los dueños. Trabajo en catastro. He visto muchos expedientes así. Les puedo ayudar. Soy abogado. Represento gratis a esta familia. Soy diputado local. Esto será investigado». Pero el comentario que cambió todo fue el último.
Soy Eduardo Ramírez Jr., hijo del licenciado. Mi papá me obligó a participar en esto. Tengo todas las pruebas guardadas en mi casa. Ya no aguanto el remordimiento. Mañana entrego todo a las autoridades. María Guadalupe se sentó en su silla favorita, la que había estado a punto de empacar para siempre. Mi amor, le dijo a Sofía, creo que tu abuelo nos está cuidando desde el cielo. Pero Sofía tenía los ojos brillando por una razón diferente. Todavía tenía la carta del abuelo en la mano, y había algo en esa frase sobre el tesoro que no podía quitarse de la cabeza. Abuelita, dijo lentamente, ¿qué era exactamente lo que hacía el bisabuelo? El bisabuelo era... María Guadalupe arrugó la frente, tratando de recordar historias que había escuchado hace décadas. Era joyero. Hacía joyas para las familias ricas de Guadalajara, pero cuando llegó la revolución tuvo que esconder todo porque los revolucionarios confiscaban el oro. Los ojos de Sofía se iluminaron como focos. ¿Joyas? ¿Gold? ¿En nuestro patio? Ay, mi amor, esos son cuentos viejos. Abuelita, ¿tú sabes dónde está enterrado exactamente el abuelo? Sí, debajo del árbol de granada, pero... Sofía ya estaba corriendo hacia la cocina, buscando una cuchara, cualquier cosa para acabar. Carmen, la reportera, la siguió con el camarógrafo. ¿Qué está pasando? Mi bisabuelo escondió un tesoro durante la revolución, gritó Sofía mientras abría la puerta trasera, y creo que sigue ahí. A las 5 de la mañana, bajo la luz de las linternas de los policías y las cámaras del noticiero, Sofía cavaba como loca junto al árbol de granada donde descansaban las cenizas de su abuelo. «Sofía, mi amor, ya basta, está haciendo frío y...» ¡Clank! La cuchara pegó contra algo metálico. «Abuelita, hay algo aquí». Entre todas las personas presentes sacaron una caja de metal oxidada, del tamaño de una caja de zapatos. María Guadalupe la abrió con manos temblorosas. Adentro no había joyas, había algo mucho más valioso. Rollos y rollos de billetes viejos, pero también documentos. Escrituras originales no solo de su casa, sino de toda la manzana completa. Y una libreta con números de cuenta bancaria y una nota. Para mis nietos y bisnietos, nunca permitan que les roben lo que es suyo. Carmen enfocó su micrófono hacia María Guadalupe. «Doña María, ¿sabe cuánto dinero hay aquí?» La abuela contó con dedos temblorosos. Parecen... Dios mío, más de 500,000 pesos. Pero Sofía había encontrado algo aún más importante en la libreta, una lista de todas las propiedades que el bisabuelo había comprado en la colonia Reforma durante los años 20 y 30. «Abuelita», dijo con voz trémula, «según esto, el bisabuelo era dueño de medio barrio. Y mira», señaló una página específica, «aquí dice que todas estas casas fueron vendidas ilegalmente en los años 80 por alguien que se hacía pasar por heredero». «¿Qué significa eso?» «Significa», dijo Carmen, entendiendo inmediatamente la magnitud de la historia, que ustedes no son las únicas víctimas, que esta estafa lleva décadas sucediendo y que ustedes tienen las pruebas para detenerla. Para siempre, para todos». A las 6 de la mañana, el grupo de Facebook tenía más de 100,000 miembros. A las 7, el hashtag Justicia para Doña María era tendencia nacional. A las 8, llegaron reporteros de televisoras nacionales. Y a las 9 en punto, cuando Carmen había prometido que llegaría, también llegó una caravana de carros del Ministerio Público con una orden de cateo para la oficina del licenciado Ramírez. Encontraron todo. Computadoras llenas de documentos falsos, sellos robados de notarías, firmas falsificadas de cientos de familias y lo más importante, el hijo del licenciado, Eduardo Jr., entregó una USB con grabaciones de su padre confesando toda la operación. La red había estafado a más de 300 familias durante 15 años. 6 meses después, María Guadalupe Hernández no solo había recuperado su casa. Con el dinero del bisabuelo, había pagado abogados para todas las familias víctimas.
Con las escrituras originales había demostrado que docenas de familias eran dueñas legítimas de propiedades que creían perdidas para siempre. Y Sofía se había convertido en la niña más famosa de Guadalajara. Universidades de todo México le ofrecieron becas completas. Pero ella decidió quedarse en su escuela, en su barrio, en su casa de adobe azul donde todo había comenzado. Porque había aprendido algo que ninguna universidad le podía enseñar, que la verdad siempre gana, especialmente cuando la defiende una abuela valiente y su nieta que se niega a rendirse. La justicia a veces llega tarde, pero cuando viene de la mano de una niña de 12 años con un celular y el amor incondicional de su abuela, puede mover montañas. O en este caso, puede destapar la estafa inmobiliaria más grande en la historia de Jalisco. ¿Has vivido alguna injusticia que parecía imposible de vencer? Cuéntanos tu historia en los comentarios.